Éxodo capítulo 20. Y después les animo a que vayan buscando Marcos capítulo 1. Primero Éxodo capítulo 20 y estén alertas porque inmediatamente seguiremos con Marcos capítulo 1. Puestos en pie, mis hermanos, acompáñenme en la lectura de Éxodo 20, 1 al 2. Éxodo 20, 1 al 2. El cual dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el texto continúa diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y lean conmigo versículo 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Podemos sentarnos, mis hermanos. Nos encontramos estudiando en el Catecismo de Heidelberg la parte que trata sobre la gratitud. En el Catecismo hemos visto, hermanos, que nacimos en miseria, experimentamos redención en Cristo, y después de esa redención, lo que viene es vida de gratitud y obediencia. Ese es el orden evangélico: miseria, redención, gratitud. Lo vimos claramente en Marcos 1. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Estaba incapacitada en su cama. Estaba sumida en miseria, esperando el favor de Dios. Y entonces llega Cristo y la sana. La sana de forma efectiva y poderosa. Dice que al instante la lepra desapareció. Perdón, la fiebre desapareció. Y entonces continúa el texto y dice: y les servía. Y les servía. Hermanos, miseria, enferma en su cama, redención, Cristo va a ella y la sana, y gratitud, y les servía.
Miren eso, ni siquiera dice solo le servía, sino les. Servía tanto a Jesucristo, pero también al pueblo del Señor. Mis hermanos, el Evangelio, como he dicho anteriormente, a través del mismo catecismo, nos trae perdón de pecados, pero al mismo tiempo el Evangelio nos restaura, nos sana de muerte, como a la suegra de Pedro, nos sana de muerte. Y el resultado es obediencia. ¿Recuerdan a los 10 leprosos, de los cuales son sanados y solo uno regresa? Gratitud. Y cuando nosotros estudiamos los evangelios y los milagros de Cristo, en muchos de ellos vemos ese patrón: miseria. De hecho, más adelante aquí, el Señor sana a uno y Él le dice: ve y no hables. Y por el entusiasmo va y habla. Y es que naturalmente en el corazón de alguien que ha experimentado la gracia, ahora querrá usar sus miembros que antes servían para la injusticia, ahora querrá usarlos para la justicia. La pregunta que vamos a resolver hoy y en adelante es: ¿y cuáles son esas buenas obras que Dios demanda de mí? Ok, quiero ser esa mujer como la suegra de Pedro que le servía. Quiero servir a mi Señor y a su pueblo. Quiero ser como ese leproso que regresó a casa, al Señor Jesús a dar gracias. Quiero vivir para obedecer. Pero ¿cuáles son las buenas obras que debo practicar? Mis hermanos, ¿cuáles son? Miren, la respuesta antigua a esto es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dijo un antiguo: la vida cristiana, vean esto, la vida cristiana se resume en lo que debo creer, lo que debo anhelar y lo que debo hacer. Lo que debo creer lo aprendo, ¿en dónde? En la Biblia, yo sé, pero no sean tan bíblicos. Bueno, no, sí sean muy bíblicos, pero lo aprendemos en el credo. ¿Y dónde vimos el credo? En el catecismo, ¿no es cierto? Es lo que revisamos por, 20 domingos, cuando dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Lo que debemos anhelar, ¿en dónde lo aprendemos? En el Padre Nuestro. Padre que estás en los cielos, santificado. Eso es lo que debo anhelar. Venga tu reino. Eso es lo que debo anhelar. Hágase tu voluntad. Eso es lo que debo anhelar. De manera que la oración se convierte en cómo someter mi voluntad al Rey. Ahora, creer, desear. ¿Y dónde aprendo lo que debo hacer? En los 10 mandamientos. Por eso, en la antigüedad, las cosas principales que se enseñaban a la iglesia, a los neófitos, a los nuevos en la iglesia, eran estas 3 cosas: el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Mis hermanos, nosotros ya vimos nuestro estado de miseria y la redención que tenemos en Cristo. Ya vimos el credo. Al final del catecismo vamos a ver el Padre Nuestro. Ahora lo que vamos a ver es cómo me debo conducir para vivir una vida agradable a Dios. Porque, hermano, yo quiero vivir agradable a Dios. ¿Cómo me debo conducir? Mis hermanos, esto es algo liberador. Esto es algo liberador. ¿Quieres saber cómo conducirte delante de Dios? Aquí hay 10 mandamientos.
que nos detallan la forma que agrada a Dios. Es cierto, no lo es todo, pero les voy a decir algo. Aunque los 10 mandamientos no hablan todo, en los 10 mandamientos sí se resumen todas las cosas. ¿Hablan los 10 mandamientos de la necesidad de amar a mi esposa y servirla? Sí. ¿Cuándo? Cuando dice no matarás. Porque cuando dice no matarás implica lo contrario. O sea, sustentarás. Pero si el mandamiento habla más que letra y cuerpo, entonces no solo me habla que no debo matar, sino que debo sustentar y sustentar espiritualmente a aquellos que están a mi alrededor. Así interpretaba Jesús la ley. Así interpretaba la luz Job. He hecho pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y yo he guardado mi corazón incluso de eso. Hermanos, conocer la ley de Dios, como lo vamos a intentar exponer, será en su amplitud. No solo no esto, no lo otro. No, vamos a ver la riqueza de los 10 mandamientos. Y como he dicho, esto es liberador. Hermano, ¿quieres honrar a Dios en tu hogar? ¿Y quieres saber cómo conducirte? Puedes meditar en los 10 mandamientos. Miren, hermanos, allá afuera se nos pueden imponer muchas cosas de, si quieres agradar a Dios, deberías hacer esto. Si quieres agradar a Dios, deberías ser de este tipo de cristianos. No. ¿Quieres agradar a Dios? Guarda los 10 mandamientos. Hermanos, y es lo que estaremos exponiendo por un buen periodo, algo que me deleito que nos haya pasado en el catecismo. Cuando yo decidí predicar el catecismo a la iglesia, sabía que íbamos a llegar a este momento. Y hermanos, lo considero muy importante. Vean esto, hermanos. ¿Cuántas predicaciones allá afuera han escuchado? A lo mejor sí, pero creo que son pocas. Del credo de los apóstoles, del Padre Nuestro y de los 10 mandamientos. Veo muy providencial, muy necesario que ahora tengamos que pasar un tiempo, algo que nos va a tomar más de 10 domingos, revisar los 10 mandamientos. Pero algo que será útil para nuestra iglesia, para que la madre que sirve en el hogar pueda entender cómo honrar a Dios cuando está ahí. Cuando la madre que tiene que salir a laborar pueda saber cómo puede glorificar a Dios ahí. Cuando el padre que tiene que salir a trabajar pueda saber cómo glorificar a Dios ahí. Cuando el joven universitario tiene que ir a la escuela, pueda saber cómo glorificar a Dios ahí. Cuando el hermano que está en cama, que no puede salir por la enfermedad, pueda saber cómo glorificar a Dios ahí. ¿Saben? En la Reforma Protestante hubo un boom de la predicación de los 10 mandamientos. Lutero al menos predicó a su iglesia unas 4 veces una serie de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Hermanos, porque en ese tiempo la obediencia a Dios se había limitado a los monjes, a los que hacen este tipo de cosas. Y en nuestros días es igual. La obediencia que agrada a Dios se ha limitado a unos cuantos, a el pastor, a ese hombre famoso que está hablando en contra de la perversión del mundo, a ese misionero. Pero Lutero predicó tanto de los 10 mandamientos para que la gente supiera que en la fe en Cristo Jesús podemos honrar a Dios todos los días de nuestras vidas, aunque no seamos monjes, pastores, misioneros, etcétera. Pero ¿por dónde empezar? Por el principio.
Y es que, hermanos, cuando leemos Éxodo 20, los 10 mandamientos no comienzan con un no. Los 10 mandamientos no comienzan con un no. Comienzan con un y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, esta es la plataforma. Éxodo 20, 1 y 2 nos da la plataforma desde donde podemos comprender bien los 10 mandamientos, librarnos de obedecer los 10 mandamientos legalistamente y obedecerlos para glorificar a Dios. Así que déjenme trabajar a través de Éxodo 20, 1 y 2, lo que es conocido como el prefacio a los 10 mandamientos. Déjenme trabajar en 4 puntos que nos introducen como cuchillo en mantequilla al tema de los 10 mandamientos. Hermanos, es cierto que hay una mala manera de obedecer los 10 mandamientos legalistamente, pero si prestamos atención a Éxodo 20, 1 y 2, podremos ser librados de eso. Comencemos con ¿por qué obedecer los 10 mandamientos? Es la pregunta. Y la primera respuesta es: ¿por quién los da? ¿Quién los da? Dice Éxodo 20, versículo 2: yo soy Jehová. Los 10 mandamientos son la ley del soberano. El nombre que Dios usa para referirse a los 10 mandamientos es muy relevante para entender su omnirrelevancia, su alcance absoluto sobre toda criatura. El nombre Jehová o Yahvé es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Y Dios llama a Moisés y dice: tienes que ir a hacer esto que te encomiendo. Y Moisés pregunta: ¿y qué les voy a decir? ¿De quién me envió? Dirás: ¿cuál es tu nombre? Dirás que mi nombre es Yo Soy. Bueno, pero cuando llegue delante de Faraón y tenga que presentar, ¿qué voy a decir quién eres? Dirás que yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. El nombre Yahvé, así como el nombre Elión, el Elión, nos manifiesta su trascendencia, lo alto y sublime. Jehová nos manifiesta, hermanos, la soberanía y poder absoluto de Dios sobre las naciones y pueblos. ¿Por qué Faraón debía someterse a la ley de Jehová? Porque Dios, Jehová, no era solo Dios de Israel. Jehová era el Dios soberano de toda tribu, lengua y nación. Entonces, ¿por qué debemos obedecer los 10 mandamientos? ¿Por qué, mi amigo, serás responsable de no haber obedecido los 10 mandamientos? Por la simple pero profunda razón que Jehová el Señor es el Dios de todos. Jehová el Señor
no es un Dios de unos pocos, es Dios y creador de todos. No hay otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, ¿qué mandamientos vamos a obedecer sino los de Jehová el Señor? ¿A qué otro nos podemos deber sino solo al Creador, al único Dios verdadero? Mis hermanos, este nombre fue muy importante para el pueblo de Israel, porque cuando Moisés se enfrentó, o Jehová más bien se enfrentó a los dioses de Israel, porque ustedes saben que todas las plagas que enfrenta Moisés realmente era una burla a los dioses de los egipcios, y a través de Jehová traer esas plagas estaba diciendo: no hay otro Dios fuera de mí. Cuando Moisés llega por primera vez a Faraón, dice: ¿y quién es Jehová? ¿Y por qué me he de someter a él? Al final de la historia aprende quién es Jehová y por qué se debía someter a él. La respuesta es: porque no hay otro fuera de ti. Porque no hay otro Dios más grande. Porque hay un solo Dios verdadero. De manera que tú, que provienes de ese Dios, debes obedecerle. Mis hermanos, entonces como cristianos podemos dar gracias a Dios de ahora tener un corazón regenerado para poder obedecer a nuestro Creador. Gracias, porque antes estaba en cama, antes estaba en mis delitos y pecados sin poder obedecerte, pero ahora te puedo obedecer. Pues ¿a quién más debería obedecer? Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vean versículo 1 de Éxodo 20, dice: y habló, vamos ahí para no parafrasear mal. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas cosas. Habló Dios todas estas cosas. Habló Jehová todas estas cosas. Y por lo tanto, si habló el Señor, lo que deberíamos hacer es ser humildes y temblar ante su palabra. Por eso debemos obedecer. Por eso Israel debía obedecer la ley de Dios. Pero en segundo lugar, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. A través de estas palabras, tu Dios, los mandamientos se vuelven todavía más íntimos, más personales para el pueblo, porque el Dios que los está dando no es un Dios de lejos, sino un Dios de cerca. Vean esto. No es simplemente la voluntad del soberano que está en el castillo, lejos del pueblo. Es la voluntad del Dios que es cercano y que ama a su pueblo. Como dicen los proverbios: no menosprecies la dirección de tu padre, escucha el consejo de tu madre. Y una de las razones, niños, por las cuales deben obedecer el consejo de su padre y la dirección de su madre, es porque ellos les aman y no les van a guiar en cosas que les hacen daño. Mis hermanos, cuando leemos yo soy Jehová, tu Dios, ¿no deberíamos entonces recordar que los 10 mandamientos no son mandamientos que vienen a cortar nuestra felicidad, sino a ensancharla? No son mandamientos que vienen a cortar nuestra alegría, sino a ponerla en el lugar correcto. Porque este mundo nos dirá que desobedecer los 10 mandamientos es lo que nos va a traer alegría, nos va a traer paz. Pero hermanos, la Escritura dice que Satanás no viene sino para destruir. Satanás no viene sino para
cortar nuestra felicidad. Me llamaba la atención en la breve meditación que en los tiempos de paz, cuando Salomón estaba gobernando en su hermosura, dice que era cuando comían y había abundancia. ¿No es interesante que hay fiesta cuando está el rey? Una fiesta que es agradable. De la misma forma, los 10 mandamientos son la expresión del amor de Dios para su pueblo, porque al guardar los 10 mandamientos, ellos vivirán vidas bienaventuradas. Él dijo, yo os haré verdaderamente libres. ¿Sabes? Tú que estás fuera de Cristo, que desobedeces los mandamientos de Dios, no eres libre, sino esclavo de tu pecado y esclavo del diablo. Y por eso su voluntad haces, porque solamente puedes tener libertad cuando puedes hacer aquello para lo cual fuiste creado, y es guardar la ley de Dios. Jesucristo es un buen pastor, y como buen pastor ha dado su ley a su pueblo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto cambia esto nuestra forma de ver los 10 mandamientos? Estos son la guía de una vida de felicidad. Porque, hermanos, incluso cuando obedecer puede ser difícil, saber que eso complace al Padre nos llena. Saber que eso complace al Padre nos llena y nos trae plenitud. 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa ¿de qué? Servidumbre. ¿Por qué obedecer la santa ley de Dios? Porque fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por lo tanto, ya no somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues al Señor con vuestros corazones, con vuestras vidas, porque ya no somos de nosotros mismos. Somos del mejor amo. Pero vean, eso significa libertad. Porque cuando Israel estaba bajo Egipto, obedecía la voluntad del capataz. Si tú no estás en Cristo hoy, obedeces la voluntad de tu capataz, la serpiente antigua. Pero si estás en Cristo, entonces gozas, hermanos, de la casa del rey. Es verdad, la casa del rey tiene murallas, pero los hijos se mueven libres adentro. Déjenme concluir haciendo una pregunta más específica, porque alguien podría decir hasta ahora, ok, me queda claro que Israel debía obedecer los 10 mandamientos. Jehová el Señor se los mandó, era su Dios, y en tercer lugar los libró de Egipto. Pero yo, cristiano del nuevo pacto, ¿no he sido más bien librado de la ley? Yo más bien ya no tengo nada que ver con la ley. Mis hermanos, déjenme demostrar a través de 4 puntos, 5 puntos, y esto nos da para una serie, pero ya hice esa serie alguna vez, así que si alguien quiere profundizar en eso, puede buscar, ¿debe el cristiano obedecer la ley de Dios? Y va a salir algún material útil para eso. Yo aquí seré breve porque hay que avanzar en los 10 mandamientos, si no nunca llegaremos ahí. Mi primer argumento es,
Cristo no vino a quebrantar la ley de Dios, sino a cumplirla. Abran sus Biblias en Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para, no he venido para abrogar, sino para cumplir. De hecho, esa serie que di sobre la ley de Dios fue justamente predicando este texto cuando prediqué el Sermón del Monte aquí hace algunos años atrás. Y el argumento es este: Cristo no destruye la ley, la cumple. ¿Cuál ley? Nosotros dividimos la ley de Dios en el Antiguo Pacto en tres partes. Hay leyes civiles, hay leyes ceremoniales y hay leyes morales. Las leyes civiles, ¿cuáles eran las leyes civiles? Bueno, no te debes mezclar con otros pueblos, debes poner arriba de tu azotea una barda para que alguien no caiga, etcétera. Esas leyes civiles tenían el propósito de cuidar el pueblo de Israel para que la simiente de Dios pudiera nacer de la tribu de Judá. Una vez Cristo viene, esa ley es cumplida. Ya no tiene una continuidad porque para eso fue creada, para que Cristo llegara. Leyes ceremoniales, todo lo que tiene que ver con el templo, el sacerdocio, la circuncisión. Esas leyes fueron cumplidas en Cristo porque todas eran formas de anunciar la obra de Jesucristo. Una vez llegó, ya para qué son necesarias las sombras si ahora tenemos la sustancia. Por eso Pablo puede decir: la circuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Pablo, ¿pero qué no es la circuncisión un mandamiento de Dios? Sí, pero era una ley ceremonial del antiguo pacto. Ahora que Cristo ha llegado, ese significado se ha cumplido y ya no tiene más vínculo. Pero ¿qué de la ley moral? La ley moral de las tres es la que permanece intacta. En un sentido, cuando lleguemos al cuarto mandamiento, voy a explicar cómo el cuarto mandamiento permanece, pero con algunos... ¿Para qué hablé del cuarto mandamiento, verdad? Ni se había venido a su mente y ahora tengo que explicarlo. Pero miren, el cuarto mandamiento tiene aspectos permanentes, pero en el antiguo pacto se le vistieron de aspectos ceremoniales. Cuando llega Cristo, los aspectos ceremoniales se van, pero la sustancia del cuarto mandamiento permanece. Bueno, los 10 mandamientos es la única ley de estas tres que no fue dada para un solo momento. Cristo también la cumplió. ¿Cómo la cumplió? Al ser castigado por nuestra desobediencia a esos mandamientos, y además la cumplió por guardar cada uno de los 10 mandamientos de forma completa. Entonces, nosotros, discípulos de Jesús, guardamos la ley, mis hermanos. ¿Cómo? Bueno, la ceremonial ha sido cumplida en Cristo. La civil ha sido cumplida en Cristo. La moral ha sido cumplida en Cristo. Pero debido a que esta es la única ley que trasciende, yo todavía tengo un deber para con ella, como lo vamos a ver en un momento. Segundo argumento: Cristo nos hace libres para obedecer. Basta ya tal pensamiento que
ahora vivimos en la gracia. Antes no, miren, antes en el antiguo pacto sí la gente le tenía que echar muchas ganas para salvarse. Hoy no, hoy es cuando hay abundancia de gracia a tal punto que no importa que seas un impío, que no te importe la ley de Dios, tú vas a ser salvo por gracia, porque ahora estamos en la dispensación de la gracia y no en la dispensación de la ley. Por lo tanto, que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. No es así. De hecho, vean esto. Los creyentes de Éxodo 20 eran salvos por gracia, pero llamados a obedecer la ley de Dios. Ahora, es cierto que en el pueblo había unos falsos conversos y ellos obedecían la ley externamente, al pertenecer externamente al pueblo, pero los verdaderos creyentes la guardaban. Es que la salvación nunca ha sido por obras, mis hermanos. La salvación siempre ha sido por gracia. Y cuando el pueblo de Dios recibió los 10 mandamientos, los recibió en esta plataforma. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y para el pueblo, para el pueblo espiritual, esto significaba más que el aspecto terrenal. Significaba liberación espiritual de los poderes, no de Faraón, sino del diablo. Nosotros somos, esto me llama mucho la atención, en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que me llama la atención de 1 de Pedro 2:9? Que es en Éxodo 19 donde se le llama linaje escogido, real sacerdocio a Israel. Éxodo 19 es cuando usa ese lenguaje para hablar de Israel. Y después vienen los 10 mandamientos. Hermanos, nosotros somos el Israel de Dios. Vean esto. Los creyentes del antiguo pacto que obedecieron los 10 mandamientos son nuestros hermanos, son Israel de Dios, como nosotros somos el Israel de Dios. ¿Qué dice Jeremías y Ezequiel? Vienen días, dice Jehová, no como los días de vuestros padres, cuando se rebelaron contra mí, sino vienen días donde implantaré mi ley en sus corazones. Y haré que anden en mis estatutos. ¿Cuál es la ley que iba a implantar en nuestro corazón? ¿Cuáles son los estatutos, mis hermanos? El pueblo de Israel falló porque en la mayoría del pueblo había personas no conversas. Pero llegaría un momento en donde en la iglesia, todos conocerían a Jehová y tendrían su ley en sus corazones y por lo tanto andarían en sus mandamientos. Es por eso mi tercer argumento, que Pablo, sin ningún problema, puede aplicar la vigencia de la ley en Romanos 13. Abran sus Biblias en Romanos 13. Dice: ¿quieres amar a tu prójimo? Te voy a enseñar cómo amar a tu prójimo. Romanos 13, 8 al 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros el unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Sí, pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo, Pablo? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, esto lo podríamos multiplicar en todas las instancias en el Nuevo Testamento en donde lo que hace el apóstol es aplicar una y otra vez los mandamientos del antiguo, los mandamientos de la ley de Dios, el decálogo. Ya no puedo argumentar el cuarto punto con demasiada amplitud, pero a la luz de Romanos 2, nosotros afirmamos que la ley de Dios trasciende a Moisés. Vean esto, hermanos.
La circuncisión ¿es una ley perpetua o fue una ley temporal? A ver, ¿qué le pasaba a un hijo de Abraham si no era circuncidado? ¿Qué tenía que pasar con él? ¿Había qué? Muerte por no guardar los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan qué pasa con el hijo de Moisés cuando va camino con su padre, con su suegro Jetro? Y dice: de ahora en adelante me serás llamada esposa de sangre, porque Dios se le enfrentó y tienes que circuncidar. ¿Por qué Pablo puede decir hoy la circuncisión nada es? Porque ese fue un mandamiento temporal. Pero Pablo no puede decir: bueno, no matarás, nada es. No adulterarás, nada es. Porque esos mandamientos trascienden las eras. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son un reflejo del carácter perfecto de Dios. Quinto, y aquí acabo. Hermanos, guardamos la ley porque ahora tenemos el mismo Espíritu Santo que Cristo nos da para obedecer sus mandamientos. Vean lo que dice el Salmo 119. Vean cómo amaba el salmista la ley, pero esto es solamente un reflejo de Cristo. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis engañadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino mantuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mis hermanos, nosotros somos llamados a guardar la ley de Dios, no como un pacto de obras. No somos llamados a guardar la ley de Dios para ganar nuestra salvación. Somos llamados a guardar la ley de Dios dentro de un pacto de gracia. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados, ya Cristo nos ha dado herencia, vida eterna. Pero ahora, al gozar de su Espíritu, queremos vivir agradándole a Él. Y la forma de agradarle es guardando su santa ley. Muchas cosas que decir, muchos estudios preciosos pueden salir de aquí, pero espero que el prefacio de los 10 mandamientos hayan sido claros, haya sido claro para entender por qué guardamos la ley de Dios. Porque Él es Jehová el soberano, nuestro Dios, que nos libró de la tierra de Egipto. Y ahora queremos vivir agradándole a Él. Hermanos, ¿no nos recuerda eso la Santa Cena? Vean, la Santa Cena no es: ¿has guardado bien los 10 mandamientos? Si no, no vengas. No, es, mis hermanos, nadie ha guardado bien los 10 mandamientos. Por eso Él vino a morir por nuestros pecados. Pero quiero, hermano, esforzarme por agradar a Dios. Por eso ven y toma de la Santa Cena para que seas fortalecido y consolado para poder agradar a tu Dios. Hermanos, esta es obediencia evangélica, obediencia que se guarda desde el Evangelio y no legalista, como intentando ganar
el favor de Dios. Mi hermano, es porque ya tienes el favor de Dios que le quieres agradar.